entonces este tema de hoy. Es un tema, compañeros, que es de complemento incluso a todo eso que venimos trabajando del tema del valor económico agregado, pero es un tema absolutamente diferente. Es decir, es un complemento, pero es otro enfoque absolutamente diferente porque aquí sí vamos a calcular rentabilidad. Y yo les había comentado, muchachos, que la rentabilidad es precisamente un porcentaje. Nosotros en las empresas, por ejemplo, podemos calcular utilidades, que esas generalmente están dadas por unidades monetarias, que también las podemos representar en porcentaje, ¿cierto? Pero la rentabilidad solamente la calculamos, compañeros, es por medio de porcentajes. ¿Por qué? Porque la rentabilidad, muchachos, es una tasa de interés. Listo, eso lo vamos a ver ahora más adelante. Perdón, compañeros. Entonces, hoy lo que vamos a ver, mis estimados, es cómo calcular esa rentabilidad y cuál es la diferencia entre la utilidad y la rentabilidad. ¿Listo? Entonces, muchachos, vámonos de una para ese ejercicio, pero vamos a empezar desde el principio. O sea, vamos a empezar, muchachos, desde los conceptos básicos y es comprender el flujo de efectivo. Este flujo de efectivo, compañeros, es un diagrama que nos muestra a nosotros precisamente las entradas y las salidas de dinero, ¿cierto? A través del tiempo. Entonces, por ejemplo, compañeros, ¿qué debemos conocer del flujo de efectivo? En estos diagramas, compañeros, todas las flechas que estén hacia arriba van a ser representadas por ingresos de efectivo y todo lo que tengamos hacia abajo nos van a representar salidas del mismo. ¿Listo? Por lo tanto, nosotros acá en la parte de arriba, cuando estemos entregando, cuando nos esté entrando dinero, vamos a sumar y cuando esté saliendo dinero, pues nosotros vamos a restar, ¿vale? Esos son entradas y salidas de dinero o de efectivo. Pero vamos a comprender es la función fundamental del dinero. Hay una propiedad del dinero, compañeros, que es la base para nosotros hablar de todo el tema financiero en una organización. Y es este, compañeros. ¿Qué le pasa al dinero a través del tiempo? ¿Qué le pasa, muchachos? Que el dinero pierde poder adquisitivo. No es que se desvalorice, no necesariamente, o que se devalúe, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de devaluación o revaluación, es cuando hacemos análisis de una moneda local versus una moneda extranjera. Ahí sí podemos hablar de devaluación o revaluación. Por ejemplo, cuando decimos, no, es que el peso colombiano está devaluado frente al dólar. ¿Me hago entender? Pero acá no hablamos de ese término de devaluación o revaluación, sino que estamos hablando desde la pérdida del poder adquisitivo. Es decir, muchachos, 100,000 pesos de enero no son los mismos 100,000 pesos de septiembre. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente lo que nosotros encontramos es que en enero, por ejemplo, con 100,000 pesos podemos comprar, no sé, 3 artículos X, ¿cierto? Y resulta que con esos mismos 100,000, con ese mismo billete de 100,000, vamos al septiembre de ese mismo año y vamos a encontrar que ese mismo billete no nos va a alcanzar para comprar los mismos artículos, nos va a alcanzar para comprar menos, ¿cierto? Eso, muchachos, se denomina pérdida del poder adquisitivo del dinero. Y todas las divisas lo sufren, todas las divisas lo viven porque es una propiedad innata del dinero como tal, ¿cierto? Entonces, compañeros, ¿qué debemos comprender nosotros? Debemos comprender que empezamos a jugar es con esa propiedad. Cuando comprendemos esa propiedad, pues podemos empezar a tener un pensamiento estratégico ya, digamos, de una manera mucho más enfocada o de una manera más estructurada. Vamos a ver entonces en qué consiste todo este tema. Resulta, muchachos, que voy a dar un ejemplo acá. Vamos a suponer que este es el flujo de caja para el compañero Anderson, ¿cierto? Entonces, Anderson me dice a mí, César, yo le voy a prestar a usted 100,000 pesos, ¿cierto? Y Anderson me los prestó en enero del 2021, ¿cierto? Listo. Resulta que él me prestó ese billete de 100,000. Y yo, muchachos, tomé ese billete de 100,000 y lo guardé en mi billetera y no me lo gasté en todo el año. En todo el año. Y en diciembre yo le dije a Anderson, Anderson, le voy a entregar a usted sus 100,000 pesos. Se los entrego, ¿cierto? Pero ¿en dónde se los entregué? En diciembre. Pregunta, muchachos. Para este caso, Anderson, entonces, ¿cómo estará?
Anderson, ¿perdió, ganó o está completamente igual que estaba en enero? Perdió, profe, porque dejó de tener utilidades en ese tiempo con los 100.000 pesos. Muy bien, eso es uno de los conceptos, ¿cierto? Es decir, Anderson, en vez de poner a producir esos 100.000, me los entregó a mí y yo se los estoy entregando en diciembre. Eso es uno, ¿cierto? Pero por otro lado también, ¿por qué podríamos decir que Anderson está perdiendo? Por los intereses, ¿Cuáles intereses? porque digamos, yo se le digo, bueno, César, yo se le presto 100.000 pesos, pero entonces me paga al 1% sobre esos 100.000. Uh-huh. Entonces yo le estaría pagando a usted 101.000 pesos, por decir algo, en diciembre. Vamos a suponer que eso es un interés que yo le pago anual. O sea que usted estaría ahí bien porque estaría ganando por lo menos un peso por concepto de intereses. Podría ser, ya sería como cuadrar bien el porcentaje para poder ganar algo a diciembre, ¿no? Bueno, muy bien, compañeros. Ojo, pues, excelente. Vamos a mirar entonces de qué consta esto. Resulta, muchachos, que si Anderson me presta a mí 100.000 pesos en enero y yo le regreso ese mismo billete en diciembre, esos mismos 100.000, han pasado ya algunos periodos de tiempo, ¿cierto? Algunos meses. ¿Qué vamos a encontrar? Que Anderson en esta operación estaría perdiendo dinero. ¿Pero por qué? No es porque esté perdiendo dinero en valor nominal, porque de hecho el valor nominal es el mismo. Le estoy entregando el mismo billete incluso, ¿cierto? Él me prestó 100.000, yo le regreso 100.000. Pero ¿qué pasa, muchachos? Estos 100.000 de diciembre no son los mismos de enero. Estos 100.000 de diciembre en realidad tienen menor poder adquisitivo. En otras palabras, lo que Anderson podría comprar en enero con 100.000 no lo va a poder comprar en diciembre con esos mismos 100.000, ¿cierto? Ahí es donde vemos el efecto incluso de algo llamado inflación. La inflación es el costo de vida, mis estimados, ¿cierto? Entonces, ahí vamos, ¿cierto? ¿Qué debía hacer entonces Anderson para no perder poder adquisitivo? Ya me lo dijo él, yo le voy a cobrar un interés. Ah, listo. Pero ojo, resulta, muchachos, que ustedes ya saben, pues, mis estimados, que el dinero pierde poder adquisitivo a través del tiempo. Para contrarrestar este tipo de fenómenos, utilizamos algo que se llama, mis estimados, la capitalización, ¿cierto? ¿Y qué es la capitalización? Pues la capitalización es un cobro o una asignación de intereses o un porcentaje adicional a esos rubros que estamos trabajando. ¿Listo? ¿Para qué sirve la capitalización? Para nosotros poder mantener el valor del dinero en el tiempo y no dejar que se nos vaya perdiendo ese poder adquisitivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que puede que, digamos, el Banco de la República dice, bueno, para el 2021 la capitalización va a ser, por decir algo, va a ser del 3%, ¿cierto? Esa es la tasa de interés de capitalización que se está manejando, por decir algo, en el mercado, ¿cierto? En el mercado financiero, pues como tal. Entonces, ¿qué pasa? Anderson me debe cobrar a mí 103.000. ¿Para qué? Si él me cobra el 3%, muchachos, entonces quiere decir que yo en diciembre le voy a pagar, vamos a suponer, no nos voy a complicar de que este interés sea anual, mensual, bimensual, nada. Vamos a tomar que el 3% es en todo el año. Entonces, yo a Anderson le estoy pagando acá 103.000, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me están cobrando el 3%, que es la capitalización. Pregunta, muchachos. En diciembre, si yo le pago a Anderson estos 103.000, ¿será que Anderson está igual, está perdiendo plata o está ganando plata? ¿Y cuánto estaría ganando o cuánto estaría teniendo de utilidad? ¿Qué me dice? Pues con el mismo billete, profe, digamos, de enero a diciembre, con esos 103.000 pesos, sería siendo igual. Es correcto, compañeros. Estaríamos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque vean, muchachos, que aquí lo que cambia es el valor nominal. Es decir, ya no le entrego 100.000, le entrego ese billete de 100.000 más 3.000 pesos adicionales. No quiere decir que don Anderson se esté ganando esos 3.000 pesos. Tampoco quiere decir que Anderson esté teniendo un beneficio de 3.000. Lo que está haciendo Anderson acá es cobrarme
la capitalización del dinero para mantener el poder adquisitivo. En otras palabras, los 103.000 de diciembre son equivalentes a los 100.000 de enero en el pasado. ¿Hasta ahí todos van conmigo? Sí. Sí, señor. Perfecto, muy bien, listo, eso está clarísimo. Entonces, ¿qué debe hacer Anderson para poder obtener alguna utilidad? ¿Qué me debe decir a mí? ¿Intereses? Es correcto, me debe cobrar un interés adicional. Vamos a suponer que por acá tenemos un interés que es el interés de capitalización, ¿cierto? Pero aquí Anderson me debe cobrar un interés adicional. Ese interés adicional, compañeros, vamos a suponer, mis estimados, que él me dice, no, yo voy a cobrar entonces un interés del 2%. ¿Estamos de acuerdo? Ese interés adicional que él me va a cobrar del 2%, yo se lo tengo que pagar. Quiere decir que yo ya no le voy a pagar 103.000, sino que le voy a pagar 105.000. ¿Estamos de acuerdo? Yo ya le estoy pagando a él 105 en diciembre. ¿Listo? ¿Qué va a pasar, compañeros? Cuando yo le pago a él 105 en diciembre, ojo, porque es que aquí es donde viene el rollo. Resulta que muchas personas se confunden con este tipo de acciones y entonces consideran que en realidad esto fue un excelente negocio. ¿Por qué? Porque yo le estaría pagando a Anderson 5.000 de más. Entonces las personas van a decir, ah, no, es que ¿qué? Yo soy un negociante el berraco. Imagínate que yo le presté a César 100.000 y él me devolvió 105.000. O sea que en mi utilidad hay 5.000, ¿cierto? Y resulta que no es así, muchachos. Resulta que esos 5.000 no son ninguna utilidad. Esos 5.000 solamente son un flujo de caja que están representados en un 3% que corresponde al tema de capitalización normal del dinero para mantener el valor del dinero en el tiempo, y esos 2% adicionales son los que realmente él va a tener de utilidad. Por lo tanto, la utilidad de Anderson en este caso es de 2 unidades monetarias. Hasta ahí todos van conmigo, mis estimados. Sí, profe. Listo. Sí, señor. Excelente. Entonces, compañeros, ya como comprendemos eso, vamos a ver eso ¿cuál es su aplicación en una empresa? Pues vamos a ver, compañeros. Vamos a suponer, mis estimados, que ustedes van a realizar una venta, ¿cierto? Esa venta que ustedes van a realizar, muchachos, va a ser una negociación por 30 millones de pesos. Listo, 30 millones de pesos. Aquí yo escribo 30.000, pero pues son 30 millones de pesos. Listo. El costo de elaboración de lo que ustedes van a vender es de 20 millones de pesos. Ese es el costo, ¿cierto? 20 millones de pesos. Listo. ¿Cuál es la utilidad que se espera en ese ejercicio? Pues, hombre, 30.000 menos 20.000, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar 10.000. Eso está re breve y es clarísimo. Pero ¿dónde viene el complique? Y aquí es donde nosotros en las empresas perdemos dinero y no nos damos cuenta, muchachos. Resulta que esta empresa le va a vender, por decir algo, a una empresa más grande, no sé, una obra, o les va a vender unos productos, ¿cierto? Le va a fabricar unos productos que se los va a vender en 30 millones. El costo para toda esa fabricación es de 20 millones, o sea que la utilidad de ese negocio es de 10 millones. Pero resulta, muchachos, que el cliente les dice, vea, le doy un mes de plazo, o sea, estos valores futuros, muchachos, ahora se los voy a mostrar por qué se llaman valores futuros, son periodos, son meses. Entonces resulta que el cliente les dice, listo, entrégueme todo ese producido en un mes. Y cuando me entregue en ese mes, entonces me causa la factura. Y yo le voy a pagar a 120 días. ¿Les llego con eso, muchachos? ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa nos va a pagar. Le facturamos acá, pero nos va a pagar en el 60 días, 90 días, 120 días. O sea que por acá en el valor futuro 4 es donde la empresa nos va a pagar a nosotros realmente ese valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar, muchachos? Y aquí es donde empezamos a ver en qué radica la importancia de conocer estos modelos, estos conceptos, y de ahí es donde vamos a empezar más adelante a calcular temas de rentabilidad. Entonces resulta, compañeros, que esta empresa nos va a pagar 30 días.
60 días, 90 días, 120 días, ¿cierto? La empresa nos va a pagar es por acá, pero hay un tema. Recuerden que la empresa nos paga es después de que se causa la factura. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que si aquí estuviéramos haciendo esta cuenta, estaríamos en un error, porque estamos contando el primer periodo, ¿me hago entender? Y fue el periodo de fabricación y yo solo le entregué al cliente fue en este mes, en este final de mes, por decirlo así. O sea que cuando me dice que me paga 120 días, realmente me está pagando después de la causación de la factura. O sea, 30 días, 60 días, 90 días. Y miren que 120 días nos da ¿hasta dónde? Hasta ese otro valor que teníamos. ¿Estamos ahí? O sea que aquí realmente, muchachos, es donde el cliente nos va a realizar el pago. Ojo pues a dónde vamos. Hasta ahí estamos. Y aquí es donde viene, muchachos, este concepto tan importante. Resulta, compañeros, que si ustedes plantean este tipo de negociación, deben tener en cuenta algo. Vamos a suponer que el cliente de ustedes no les da anticipo ni nada, ustedes simplemente fabrican sus elementos y se los venden al cliente. El cliente les va a dar todo este mes de plazo y cuando termine el mes, le causamos la factura. Él nos va a pagar muy cumplidamente a 120 días. Listo. Pero ¿qué va a pasar, muchachos? El cliente acá, ¿cuánto nos va a pagar? Nos va a pagar efectivamente 30 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo? Y miren lo que hacen las empresas, que es un error terrible. Decimos aquí en este periodo de acá, después de 120 días, decimos, el cliente nos pagó 30 millones, menos los 20 que teníamos nosotros del costo, entonces en realidad nuestra utilidad es ¿de cuánto? De 10 millones, ¿cierto? Eso es lo que dice, eso es lo que hacen a veces en las empresas. Resulta, muchachos, que esto que acabamos de hacer acá es un completo y total error. Es un error. ¿Por qué? Porque estos 30 millones que me está pagando el cliente en este valor futuro no son los 30 millones que yo negocié con él acá al principio. ¿Me hago entender, muchachos? Esos 30 millones ya son valores del futuro en del tiempo, valores del dinero en el tiempo. O sea que a futuro esos 30 millones son el mismo valor nominal, pero su poder adquisitivo es mucho menor. Por lo tanto, esta empresa no estaría recibiendo 30 millones, estaría recibiendo nominalmente 30 millones, pero con menos poder adquisitivo. En otras palabras, está perdiendo plata. Por lo tanto, cuando saquen esa recuperación de los 20 millones, tampoco están recuperando el costo, porque los 20 millones del costo son 20 millones acá, más no acá. Estos 20 que están recuperando son 20, pero con valor del dinero en el tiempo, o sea que son menos de 20. Quiere decir que están recibiendo menos de lo que invirtieron acá en el costo. Y ni hablar de la utilidad. Si estamos hablando acá de una utilidad de 10 millones, pues hombre, realmente no son 10 millones, es mucho menos. ¿Por qué? Porque son 10 millones que estarían a través del tiempo, ¿cierto? Listo. Adicional a eso, muchachos, vamos a anexar otro tipo de complicaciones. ¿Qué va a pasar, muchachos, si de pronto nosotros decimos, hombre, listo, yo les comenté que la empresa no daba anticipo ni nada, o sea que, pues el cliente, o sea que la empresa asumía todo el costo. Bien, ¿cuánto fue el costo que asumió la empresa? 20 millones. O sea que esa inversión que hizo la empresa es de 20 millones. ¿Cuándo lo va a recuperar? Acá, pero si recupera los mismos 20 en el valor nominal, no estamos haciendo nada, o sea, estamos perdiendo dinero, ¿cierto? Por el concepto del poder adquisitivo. Entonces, ¿qué debe hacer la empresa? A estos 20, ¿cierto? ¿Qué le debe montar? Le debe montar una capitalización. Es decir, esa capitalización es la que nos va a mantener el valor del dinero en el tiempo. Y no solo a estos 20, sino también a estos 30. ¿Me hago entender, muchachos? O sea, que debemos es hacer la negociación de esta manera. No hacerla por estos valores para que nos paguen acá, sino que si el cliente nos va a pagar en este mes, pues nosotros debemos hacer acá entonces una operación y decir, aquí le vamos a hacer el negocio en 30 millones, pero más qué, más una tasa de interés. ¿Por qué, compañeros? Porque esa tasa de interés es la capitalización. Y eso me va a mantener el valor del dinero en el tiempo. Y a todo esto se lo vamos a aplicar. ¿Estamos de acuerdo? O sea que aquí ya no deberíamos recibir 30, sino 31 o 32, de acuerdo pues a la tasa de interés que apliquemos.
¿cierto? Y ojo, así este valor sea mayor nominal, si estamos aplicando una tasa de interés para mantener el valor del dinero en el tiempo, realmente lo que estaríamos recibiendo acá son estos rubros, 30, 20 y 10. Hasta ahí estamos todos, ¿cierto? Ojo con eso. Adicional les voy a montar otro caso adicional, otro ejemplo, digamos, que puede pasar en esta misma negociación. ¿Qué va a pasar si esta empresa no tuviera esos 20 millones de pesos para asumir el costo en esta operación? Y entonces esos 20 fue y los prestó en un banco. ¿El banco qué le va a cobrar a la empresa, muchachos? Además de la cuota. ¿Quién me dice? Intereses. Intereses. ¿Y cómo se llama eso, muchachos? ¿Cómo se llama eso en la empresa? Ustedes lo vieron ahí en el EVA. ¿Cómo se llama eso de pago de intereses? Deudas, ¿Y cómo se llaman las deudas? pasivos. No, señor. Hay algo que tiene que ver con las deudas y sobre todo cuando pagamos intereses y tiene un nombre específico. Como costo No valor recuerdo. financiero. Algo así, compañero. Muy bien. Eso en realidad se llaman, mis estimados, los gastos financieros. ¿Estamos de acuerdo? Perdón Son ahí gastos por la... fresco, hombre. Los gastos financieros son lo que representan los pagos de intereses, ¿cierto? Es decir, muchachos, que si esta empresa hubiera prestado estos 20 millones para realizar esa producción y venderle a este cliente en estas condiciones, miren que estos gastos financieros los tenemos que ir pagando en cada uno de los meses. Por lo tanto, cuando recibamos este dinero del cliente, debemos restarle todo lo que hayamos pagado en gasto financiero. ¿Qué estamos haciendo, muchachos? Perdiendo plata y perdiendo plata por todos lados, compañeros. Entonces, si nosotros vamos a hacer una negociación de este tipo, recordemos que debemos trabajar con la capitalización. Eso es fundamental, muchachos. Esa capitalización es la que nos mantiene los rubros del dinero en el tiempo y aparte de eso nos mantiene los valores equilibrados para poder determinar si en algún momento estamos ganando o perdiendo dinero realmente. ¿Hasta ahí todos van conmigo, muchachos? Sí, Sí, profe. Maravilloso. Pregunta, Perfecto. Señora. esa capitalización, ¿quién la determina? Perfecto. Esa capitalización la determina el mercado financiero, ¿cierto? Como les digo, por ejemplo, el Banco de la República nos da a nosotros unas tasas de referencia del mercado. Esas tasas de referencia sirven para calcular la capitalización. Esas tasas de referencia que da, por ejemplo, el Banco de la República están determinadas por elementos como la inflación, el IPC, que es el índice de precios al consumidor, el DTF, el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita, una cantidad de elementos, ¿cierto? Pero hay otros tipos de tasas de capitalización y es lo que trabajamos por medio de los costos de oportunidad. Es decir, si yo digo, hombre, yo tengo que invertir 20 millones acá, pero resulta que si yo eso lo llevo a un banco y el banco me va a rentar el 3%, eso lo puedo tomar como una tasa de referencia también. Eso lo vamos a ver ahora más adelante, ¿listo? Porque ojo que ahorita estamos viendo solo el concepto y es fundamental es que partamos de acá, que el valor del dinero en el tiempo cambia, que el dinero a través del tiempo pierde poder adquisitivo, ¿listo? O sea, compañeros, que cuando nosotros realizamos ese tipo de negociaciones debemos tener muy claro ese poder del dinero, ese poder adquisitivo en el tiempo. O sea, compañeros, que si nosotros vamos a negociar con ventas a crédito, debemos anexar ya unos intereses adicionales para que cuando nos paguen, pues estos rubros en realidad me pertenezcan a estos valores actuales. Lo que pasa es que son valores diferentes en la nomenclatura porque son valores en el futuro. ¿Listo? Ese es el concepto del valor del dinero en el tiempo. Pero vamos a ver esto, compañeros, cómo se trabaja, o sea, eso a qué se refiere. Resulta, muchachos, que cuando nosotros vamos a hacer una inversión, pues miremos algo. La inversión, compañeros, nosotros vamos a desarrollar, voy a borrar ya todo esto. La inversión que nosotros vamos a realizar, ¿cierto? Como tal, siempre la vamos a tomar, muchachos, como una salida de dinero. ¿Por qué? Porque es el dinero que nosotros estamos entregando. ¿Cierto? Esa es la inversión que estamos haciendo. Como yo entregué un dinero, voy a esperar unos retornos. En este caso, miren, compañeros, que son retornos positivos, o sea, que son ingresos del dinero. ¿Qué busco yo con una inversión, muchachos? Pues que cuando yo haga esta inversión,
estos retornos me regresen precisamente, valga la redundancia, me regresen los rubros o los dineros para recuperar esto que invertí y adicional me genere una ganancia. Esa ganancia que vamos a determinar adicional es la que se llama, muchachos, la rentabilidad. Y cuando hablamos de inversión, compañeros, hablamos de la inversión en todas sus aristas y desde todas sus perspectivas. No solamente inversiones en la bolsa, no solamente inversiones grandes de dinero. En una empresa, así sean, compañeros, que estemos analizando nosotros, la posibilidad de generar un cargo nuevo o la posibilidad de generar un empleo nuevo, eso se debe tomar como una inversión. Y nosotros debemos fundamentar que precisamente esa inversión que vamos a realizar en ese cargo se vea reflejada en unos recursos o en unos retornos para poder decir nosotros que más adelante retornamos la inversión y de ahí en adelante llegamos a un punto de equilibrio y seguimos ya obteniendo beneficios. ¿Listo? Entonces, eso, muchachos, se llama rentabilidad. Recordemos que la rentabilidad solamente la podemos calcular en porcentaje. ¿Listo? ¿Qué es la utilidad entonces? La utilidad es simplemente un saldo. Como yo les comentaba ahora, muchachos, la venta era de 30, el costo era de 20, ¿cuánto quedaba? 10. Eso es la utilidad, pero no es la rentabilidad, compañeros, ¿vale? La rentabilidad es una tasa de interés y realmente me representa es la ganancia de una operación. La ganancia, lo que realmente se gana en una operación, ¿vale? Entonces, compañeros, ojo con esto. Resulta que ya comprendiendo esto, muchachos, vamos a determinar dos elementos. El primero, estos valores que están hacia adelante en el tiempo, que van desde el valor futuro 1 hasta el valor futuro n, o sea, n periodos, los vamos a determinar como valores futuros desde la parte financiera. Y este valor de acá, que es en el que estamos actualmente, lo vamos a llamar valor presente. ¿Listo? ¿Cómo vamos a jugar con esto? Jugamos desde el valor presente y lo llevamos hacia el futuro, pero también podemos tomar valores desde el futuro y traerlos hasta el presente. ¿Cómo lo hacemos? Ahora sí, muchachos, por medio de la matemática financiera. ¿Listo? Antes de mirar esta fórmula de acá, que es el valor presente neto, vamos a determinar esta función que es precisamente, compañeros, la fórmula del interés compuesto. ¿Cómo es esta fórmula, muchachos? Súper sencilla. Es valor futuro igual a valor presente por 1 más el interés elevado a la n. Donde valor futuro, ustedes ya saben a qué se refiere, valor presente también ya lo sabemos. Este 1 más i es una constante de progresión, o sea, que va hacia adelante y va a ir elevado a la n, o sea, elevado a los periodos que vayamos a calcular en estos valores futuros, ¿cierto? Pero entonces, compañeros, ¿cómo esto nos sirve para nosotros calcular valores futuros teniendo en cuenta este valor de acá? Y vamos a decir, hombre, ¿cómo se va a comportar esto acá, o acá, o acá, o acá, o en cualquier valor del futuro? ¿Listo? Llevamos este rubro hacia adelante. ¿Cómo lo llevamos? Por medio de la fórmula de valor futuro. ¿Listo? Que es esta de acá y es la fórmula del interés compuesto. Pero entonces, recuerdan que yo ahora les comenté, claro, también podemos tomar valores desde el futuro y traerlos hacia el valor presente y saber este valor que hay acá, ¿a cuánto equivale en el día de hoy? Pues para hacer eso, muchachos, eso se determina como un valor descontado, así se le denomina, ¿cierto? Y los valores descontados se calculan de esta manera. Despejamos VP de acá y ¿qué vamos a tener, muchachos? Lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Sencillo, o sea que valor presente es igual al valor futuro dividido 1 más el interés elevado a la n. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta fórmula nos sirve para ir desde el presente hacia el futuro y esta fórmula de acá nos sirve para ir al contrario, desde el futuro hasta el presente y se le determinan como el cálculo de valores descontados. Listo. Adicional a eso, muchachos, nosotros desde la matemática financiera también podemos hacer otro tipo de cálculos, como lo son, por ejemplo, determinar cuál es el periodo. Entonces es como si yo les dijera, hombre, resulta que yo llevé 1 millón de pesos a un banco. Ese banco me paga el 3% de interés. Al cabo de un tiempo recibí 4.600.000 pesos.
¿Cuánto tiempo estuvo el dinero en el banco? ¿Me hago entender? Vamos a calcular el tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues venimos a calcular el tiempo de esta manera. Miren, compañeros, que aquí vamos a despejar es el n. Y este n, muchachos, es un exponente. Debemos despejar el exponente. ¿Qué es lo primero que hacemos, compañeros? Pues lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. O sea que tenemos valor futuro dividido valor presente que está multiplicando y lo paso acá a dividir. ¿Y esto es igual a qué? A 1 más i elevado a la n. Necesitamos todavía despejar exponentes. Para poder despejar exponentes, compañeros, utilizamos una ley muy conocida por todos nosotros que se llama la ley de logaritmos. Y esta ley de logaritmos me dice lo siguiente, compañeros. Esa ley me dice esto. Me dice, hombre, cuando usted tenga logaritmo natural de a elevado a la b, esto es lo mismo que decir b por el logaritmo natural de a. Esto es una propiedad de logaritmos. ¿Para qué la aplicamos? Para bajar los exponentes y bajarlos a multiplicar. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a aplicar la ley de logaritmos y vamos a decir que 1 más i es a y que el n es b. O sea que aquí tenemos a elevado a la b. Cuando aplicamos la ley de logaritmos, puedo bajar ese b aquí a multiplicar, pero por el logaritmo natural de a. Ojo, es muy sencillo. Miren lo que hicimos acá. Por ley de logaritmos, compañeros, cuando estamos en un modelo de igualación, nosotros debemos aplicar logaritmos, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Por lo tanto, esto va a quedar logaritmo natural de valor futuro sobre valor presente. ¿Y esto es igual a qué? A n, que sería b, por el logaritmo natural de a. O sea, n por logaritmo natural de 1 más i. ¿Cierto? Por ende, cuando ya tenemos esto, miren, compañeros, que sí podemos despejar n muy sencillo, porque lo que está multiplicando a n pasa al otro lado ¿a qué? A dividir. Y para eso, muchachos, llegamos a este punto y decimos, logaritmo natural de valor futuro sobre valor presente dividido logaritmo natural de 1 más el interés es igual a n. O sea que aquí ya también pudimos calcular, ¿qué, muchachos? El periodo. O podemos calcular cuánto tiempo es que está un dinero en un banco con una tasa de interés específica. ¿Listo? Esto que acabamos de ver, muchachos, es netamente temas de matemática financiera. Ustedes estoy seguro que ya han visto esa materia y simplemente esto es un recorderis, ¿cierto? ¿Por qué se los recuerdo? Ya van a ver. Porque resulta que ahora sí, muchachos, nos vamos a trabajar en lo que nos compete. Ya sabemos entonces que todo ese rollo que yo les estaba comentando ahora, de que entonces si voy a vender acá, debo aplicar una capitalización porque el valor futuro, porque el valor presente, ya saben cómo es. No es solamente acá desde el concepto, sino desde la parte matemática. Así es que calculamos nosotros estos valores, tanto los futuros como los presentes. Y también calculamos los diferentes n o los diferentes periodos. Listo. Pero entonces, muchachos, ya comprendiendo eso, vamos a mirar qué es la TIR por interpolación. Para comprender la TIR por interpolación, debemos comprender, compañeros, primero un concepto fundamental, y es el concepto del valor presente neto o del valor actual neto. ¿Qué es eso, muchachos? El valor presente neto es un valor, es una cifra de orden monetario, es decir, nos va a dar siempre en unidades monetarias, en este caso lo vamos a hacer con pesos. Entonces, esa es una cifra, muchachos, que nos indica cuando una inversión a través del tiempo y con unas condiciones establecidas nos va a generar recursos o nos va a destruir recursos. Así de sencillo. Si el VPN nos da positivo, quiere decir que esa inversión va a generar dinero. Pero si el VPN nos da negativo, quiere decir que esa inversión va a destruir dinero o que va a generar deuda. Por lo tanto, ahí, muchachos, no podemos tomar esa decisión de inversión. ¿Listo? Pero por el contrario, si el valor presente neto nos da positivo, pues claro, quiere decir que esto va a generar dinero, pero no quiere decir que nosotros vayamos a ser rentables. ¿Sí? Es decir, solo calculamos si esto va a dar dinero o no. Si nos da dinero, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Seguimos un paso más adelante en el estudio de la inversión y llegamos precisamente, compañeros, a estudiar algo que se llama el cálculo de la rentabilidad. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? O sea que primero calculamos si una inversión va a generar recursos o no. Si no genera recursos,
adiós inversión, ahí no hay nada que hacer. Pero si genera recursos, pues ¿qué hacemos nosotros? Pasamos a otro nivel en el estudio y decimos, ok, como esto va a generar recursos, ahora vamos a ir a calcular rentabilidad. ¿Listo? ¿Cómo es la fórmula del valor presente neto, muchachos? Entonces, vengamos acá y miren lo que nos encontramos. Primero que todo, miremos estas convenciones, compañeros. Tenemos entonces que valor actual neto o valor presente neto es igual a menos I sub 0, que sería la inversión, ¿cierto? Más o menos la sumatoria desde 1 hasta n periodos de los valores futuros sobre 1 más el interés elevado a la n. En otras palabras, compañeros, miremos algo acá. I sub 0 es inversión. F sub n es VF, es lo mismo que trabajamos nosotros acá, o sea, valor futuro. Y J en este caso es lo mismo que nosotros trabajamos como n de periodos. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué el profe, si ya sabe que eso es así, por qué nos trae una fórmula donde encontramos otra nomenclatura? Resulta, compañeros, que se las traigo para explicarles algo bien interesante. Si ustedes encuentran estos modelos en literatura europea, ¿cierto? Ustedes van a encontrar que el VPN se llama, normalmente es el valor actual neto y va a tener esta presentación. Si ustedes van a leer literatura occidental, pues se van a encontrar ya este tipo de nomenclaturas que son las que manejamos nosotros normalmente, o sea, estas de acá. ¿Listo? Pero es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué vamos a ver entonces del valor presente neto, muchachos? Que esto es igual a menos la inversión, más o menos la sumatoria de 1 hasta n periodos de los valores descontados. Vean, compañeros, que los valores descontados los calculamos así. Valor futuro dividido 1 más i elevado a la n. Y esto es una sumatoria de todos estos valores futuros descontados. ¿Listo? Esa es la fórmula del valor presente neto. Pero, ¿qué hace entonces esta fórmula realmente? ¿Qué hace esto desde la parte gráfica o conceptual? Si nosotros estamos analizando una inversión, compañeros, y resulta que acá tenemos en el periodo normal, en el periodo actual, perdón, una inversión, y resulta que calculamos los valores futuros. Y ahí, por ejemplo, acá el valor futuro 1 nos da positivo, el valor futuro 2 nos dio negativo, el valor futuro 3 nos dio positivo, este nos dio negativo y este nos volvió a dar positivo. ¿Qué hacemos nosotros por medio de esta fórmula? Tomamos cada uno de los valores futuros y los traemos todos ¿hasta dónde? Los traemos todos hasta el valor presente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Calculamos los valores futuros y luego esos valores futuros los vamos a traer al presente para compararlo con la inversión y ahí entonces decimos si el valor presente neto es positivo o es negativo. Recordemos, si es positivo es porque genera recursos y podemos pasar al siguiente nivel, que es calcular la rentabilidad. Si nos da negativo es porque va a destruir recursos y, hombre, pues nada que hacer. ¿Para qué vamos a invertir en algo que no me va a generar recursos? ¿Listo? Muy bien, compañeros. Eso es un valor presente neto. Ahora, resulta, compañeros, que ustedes acá en la fórmula están viendo lo siguiente. Menos la inversión. ¿Por qué menos la inversión? Recuerden, compañeros, que en el flujo efectivo yo les comentaba esto. Cuando nos entra dinero, lo vamos a sumar. Cuando nos sale dinero, lo vamos a restar. ¿Listo? Entonces, la inversión siempre va a ser una salida de dinero. Por eso la inversión siempre va del orden negativo. Miren, compañeros, que la inversión siempre va negativa. ¿Vale? Ahora, acá en la fórmula tenemos un más o menos la sumatoria de todos los valores descontados. O sea, la sumatoria de valor futuro sobre 1 más i a la n. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Este más o menos se presenta en la fórmula por lo siguiente. Resulta que en una inversión, muchachos, nosotros no siempre vamos a tener todos los valores futuros positivos. A veces, de acuerdo a la naturaleza de la inversión, de acuerdo al contexto y de acuerdo a ese fenómeno en el que estemos desarrollando nuestra inversión, nos podemos encontrar que podemos tener valores en el futuro que son ingresos, pero también podemos encontrar valores en el futuro que son salidas o son egresos. En otras palabras, en unas partes nos entra dinero y en otras partes antes nos sale más dinero de lo que estamos planteando, ¿cierto? Y sin embargo, sigue siendo un elemento propio de análisis para determinar más adelante si es buena o no la inversión. ¿Listo?
el hecho de que una inversión nos dé valores futuros negativos en algún momento no quiere decir que sea una mala inversión. Listo. A veces, compañeros, podemos encontrar que hay inversiones que nos pueden dar unos rubros negativos al principio, pero de ahí en adelante, por medio de los cálculos de TIR, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora, podemos encontrar, muchachos, que esa inversión llega a un punto en que de ahí en adelante empieza a ser rentable, o sea, que empieza a ser buen negocio. ¿Listo? Un ejemplo de esto, muchachos. Macro, ese almacén que hay pues en Dos Quebradas, cuando empezó su operación acá en Pereira, en Dos Quebradas precisamente, muchachos, que fue por allá como alrededor del 2003, algo así, 2002, 2003, Macro en su evaluación financiera, compañeros, tenía pérdidas programadas por 7 años. Es decir, es una empresa que tuvo una inversión muy grande y que ellos empezaron programándose con 7 periodos de pérdida. ¿Por qué igual era rentable el negocio? Porque resulta que ellos, cuando hicieron el análisis y el estudio de mercados y montaron su estudio de factibilidad financiera, encontraron que después de esos 7 periodos venía un periodo de recuperación, de retorno de la inversión, y que más en el futuro ya se iba entonces a llegar a un punto de equilibrio. Y después de ese punto de equilibrio iban a empezar a obtener rentabilidad, que prácticamente es como están ya hace años en la actualidad, hasta la actualidad, ¿cierto? Y aquí vamos a eliminar un concepto que está muy errado en la cultura popular, muchachos. Cuando a ustedes les hablo yo, por ejemplo, de punto de equilibrio, ¿a ustedes eso a qué les suena? A ver, yo le pregunto, por ejemplo, a Anderson. Anderson, ¿para usted qué es el punto de equilibrio? Anderson, ¿está con nosotros? No Sí, está. señor. Ah, bueno. Anderson, ¿para usted qué es punto de equilibrio? En una empresa, ¿qué es un punto de equilibrio? Pues digamos que lo que le entra a la empresa le da para que ella se sostenga tanto lo que ella haga como los empleados. Ok, perfecto. Muchas gracias, Anderson. A ver, le pregunto por aquí a la compañera Elena. Elena, ¿estás con nosotros? Sí, profe. Maravilloso, Elena. Cuéntanos, ¿para ti qué es el punto de equilibrio? Profe, como, pues para mí, cuando la empresa ya recupera toda la inversión y ya del paso, pues para que ya empiece a generar rentabilidad, no sé. Perfecto, muchas gracias, Elena. A ver, por acá, el compañero Steven Mora estará con nosotros. No, pues yo creo que el punto de equilibrio en una empresa o un negocio, pues puede ser cuando ya está como balanceado el tema de las pérdidas, ya no está entrando en pérdidas, pero pues tampoco en ganancias. Ya tienen que esperar hasta que llegue el periodo de rentabilidad. Excelente, muchas gracias, Steven. Y por acá le pregunto, por ejemplo, a Vanessa Gómez. Vanessa estará con nosotros. Sí, señor. Hola, Vanessa, cuéntanos. Yo pienso que es como en una empresa tener el equilibrio entre, un ejemplo, entre vender, entre tener buenos ingresos, en no tener tanta merma, pues el punto de equilibrio es no tener demasiado de una cosa y despeor como lo otro, es como están en una línea, no sé, como ni mucho de una cosa y muy poquito de lo otro. En este caso sería tener la rentabilidad, pero sin generar tanto gasto. Ok, perfecto, Vanessa, gracias. Y por último, le pregunto aquí a la compañera Karen. No está con nosotros. Carol está con nosotros. Hola, profe. Cuéntanos, Carol. ¿Para ti qué es el punto de Profe, equilibrio? pues yo creo que el punto de equilibrio es, por ejemplo, tener ciertas unidades y vender esas unidades y que eso nos genere como una rentabilidad estable. Perfecto, muchas Profe. gracias, Carol. Sí, profe, Karen, por acá cuéntanos. estoy. Excelente, cuéntanos. Ya es que tenía problemas con el PC. Sí, profe, es por ejemplo cuando ingresos y egresos están a un mismo nivel. No vemos ni Excelente. ganancias ni pérdidas. Bueno, perfecto, compañeros. Entonces vamos a determinar algo acá. Muchas gracias a todos ahí por la respuesta. Resulta, muchachos, que nosotros en una cultura popular
a veces escuchamos esto, ¿cierto? Entonces decimos, es que punto de equilibrio es cuando yo ni gano ni pierdo. Es cuando una empresa está en cero, ¿cierto? O sea, lo que vendo es lo que gasto, por decirlo así, ¿cierto? Estoy en punto de equilibrio porque ni para allá ni para acá. Pero realmente, compañeros, ese no es un punto de equilibrio. Contablemente, un punto de equilibrio se podía tomar de esa manera, ¿cierto? Cuando estamos en un equilibrio puntual, en donde decimos, lo que compré fue lo que gasté, o lo que vendí, lo que me ingresó fue lo que salió. ¿Listo? Pero realmente, muchachos, cuando nosotros lo vemos desde un punto de vista gerencial, cuando lo vemos desde un punto de vista directivo, no podemos tomarlo de esa manera. Nosotros debemos partir de un hecho, mis estimados, y es que desde el punto de vista financiero, que es el punto que nos rige a nosotros en la parte directiva, es este. Una empresa, cuando no está ganando, es porque está perdiendo, muchachos. Así de sencillo. O sea, nosotros en la empresa nunca vamos a decir, no, es que estamos bien, porque ni ganamos ni perdemos. Olvidémonos de eso, muchachos. Eso no existe. Financieramente, cuando una empresa no está ganando, es porque está perdiendo. ¿Estamos todos ahí, muchachos? Entonces, el punto de equilibrio, ¿qué es realmente? El punto de equilibrio es cuando nosotros retornamos unas inversiones o retornamos unas erogaciones que tuvimos anteriormente, y una vez las retornamos con el valor del dinero en el tiempo, después de ese retorno empezamos a obtener otro tipo de beneficios. Eso, muchachos, es un punto de equilibrio. O sea, que aquí en lo financiero ya miramos que el punto de equilibrio ya no tiene que ver como con cuánto entra y cuánto sale, sino también cuándo sale y también cuándo entra, porque empieza a regir también esa parte del valor del dinero en el tiempo. ¿Estamos todos ahí? Luego se está proyectando algo. Claro que sí, sino que estoy acá sin el Excel, ¿cierto? Bueno, ojo pues, compañeros. Entonces, ahí estamos, ¿listo? Ahora, ya partiendo de eso, entonces, ¿qué es el valor presente neto? El valor presente neto no nos va a mostrar a nosotros un punto de equilibrio, sino que nos va a mostrar si esa inversión a través del tiempo va a generar recursos o va a generar efectivo. El hecho de que una inversión me genere dinero en el tiempo no quiere decir que sea rentable. A veces podemos tener inversiones que nos generan dinero, pero que no son rentables. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Porque lo que se toma como generación de dinero, se puede llevar como a un punto más adelante parecido a un punto de equilibrio. Más no me puede determinar si eso es rentable o no. ¿Listo? Para eso es donde entramos a calcular ya este concepto que es la TIR, que es la tasa interna de retorno, ¿vale? Pero entonces, compañeros, ya como comprendemos eso, vamos a trabajar entonces el valor presente neto. Y ojo, porque vamos a mirar cómo se calcula. Ya conocemos la fórmula, ya conocemos la nomenclatura, vamos a hacer el siguiente ejercicio. En este ejercicio, compañeros, yo les voy a plantear lo siguiente. Este ejercicio nos dice, muchachos, calcular el valor presente neto de una inversión de 1.000 unidades monetarias con beneficios en el primer periodo de 80 unidades monetarias, en el segundo periodo de 60 unidades monetarias y en el tercer periodo de 80 unidades monetarias. Y tenemos una tasa de capitalización del 2%. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar esta inversión que es de 1.000 unidades monetarias. Ya saben que esa inversión es negativa porque es una entrada, yo estoy entregando ese dinero, ¿cierto? Listo. Como ya entregué ese dinero, por eso lo tengo negativo. Pero resulta que en el futuro esta inversión me va a entregar a mí unos retornos. Me entrega 80 en el primer periodo, 60 en el segundo periodo y 80 en el tercer periodo. ¿Qué hacemos nosotros para calcular el valor presente neto? Antes de aplicar la fórmula, lo que vamos a hacer nosotros de una manera gráfica es esto. Vamos a traer estos 80 del primer periodo y me los traigo al presente. Estos 60 del segundo periodo y me los traigo al presente. Y traigo esos 80 del tercer periodo y me los traigo al presente. Todo eso lo determino para calcular el valor presente neto. ¿Cómo hacemos todo este proceso? Por medio de esta fórmula, muchachos. Y vamos a ver entonces cómo funciona este tema. Recuerden, compañeros, que los valores descontados son estos de acá. Valor futuro dividido 1 más el interés elevado a la n. Es este mismo de acá que tenemos, ¿cierto?
Entonces calculemos acá la fórmula del valor presente neto y vamos a determinar si esta empresa realmente debería invertir en esto o no. Es decir, vamos a decir si nosotros vamos a generar recursos o no con esta inversión. ¿Listo? Y van a ver que es muy sencillo de calcular, muchachos. Entonces, la fórmula es menos el interés. ¿Listo? Entonces decimos menos la inversión, o sea, menos ¿cuánto? Menos 1000, porque la inversión son 1000. Listo, entonces tenemos menos 1000 unidades monetarias. Y tenemos una sumatoria. Miren que esto es más o menos la sumatoria de todos los valores descontados. ¿Qué pasa, muchachos? En este caso, miren que para este ejercicio que les planteo, todos son beneficios o todos son retornos, son ingresos, por lo tanto todos son positivos, no tenemos ningún negativo. Entonces voy a decir que esto es más. Entonces, más este primero, pero traído al presente. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, valor futuro sobre 1 más el interés elevado a la n. Como este es el primer periodo del futuro, entonces decimos, ok, 80 que es el valor futuro, ¿cierto? Dividido 1 más el interés. Entonces digo que esto es 1 más el interés. ¿De cuánto es el interés? Del 2%. Recuerden, compañeros, algo. Siempre que estemos trabajando en temas financieros, estadísticos o económicos, todo lo que tenga que ver con las ciencias empresariales y estemos trabajando en fórmulas que nos requieran el cálculo o el trabajar con porcentajes, los debemos llevar a decimales. O sea que ese 2% lo llevamos a decimal y decimos que esto es 1 más 0,02. ¿Listo? Y lo voy a elevar a la n. Entonces, a la n, ¿qué periodo es este? El primero. Por lo tanto, esto está elevado a la 1. O sea que lo dejo así tal cual, ¿cierto? Ahora, más el segundo periodo, o sea, este de acá, el segundo periodo futuro, o el segundo valor futuro, 60. Listo, entonces 60. Dividido 1 más el interés elevado a la n. Entonces yo voy a decir que esto es igual a ¿qué, muchachos? 1 más 0,02, pero elevado a la n. ¿Qué periodo estoy trabajando? El 2. Entonces esto es elevado a la 2. ¿Listo? Más, compañeros, ahora, más el valor futuro 3, 80. Ah, listo. Entonces, 80, pero dividido ¿qué? 1 más el interés, o sea, 1 más 0,02. ¿Elevado a la qué, compañeros? Elevado a la n. Entonces aquí, como estoy en el tercer periodo, voy a decir que esto es elevado a la 13. Y listo, muchachos. De esta forma hemos calculado el valor presente neto. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo van a operacionalizar ustedes? Muy sencillo, muchachos. Si ustedes lo van a hacer en calculadora, mi propuesta y mi consejo es que ustedes, si manejan muy bien todos los paréntesis, entonces podemos trabajar con toda la operación de una vez, si lo van a trabajar en calculadora científica. Pero si no, muchachos, hay otra forma, un poco más demorada, pero es igual de efectiva. Vamos a tomar primero entonces esta división, o sea que decimos 80 dividido 1 más 0,02, que esto nos da 1,02. ¿Listo? Entonces 80 sobre 1,02. Por acá hacemos 60 sobre 1,02 elevado al cuadrado. ¿Cierto? Ojo que aquí el que está elevado al cuadrado es el denominador, no toda la operación. Y acá decimos 80 sobre 1,02 elevado a la 3. Pero recuerden que solo elevamos el denominador. ¿Listo? Y una vez tenemos los tres resultados, pues por último realizamos toda esta suma directa. Entonces decimos menos 1000 más este resultado, más este resultado, más este resultado. ¿Listo? Entonces les voy a dar, muchachos, acá unos 5 minuticos para que ustedes desarrollen esta operación y me digan cuánto nos da ese valor presente neto. Recordemos, muchachos, que si el valor presente neto da positivo, pues entonces quiere decir que esa inversión genera recursos y podríamos pasar a calcular la tasa interna de retorno para mirar si en realidad el proyecto es rentable o no. ¿Listo? Y si nos da negativo, entonces decimos de una vez, esa inversión va a destruir recursos, o sea que derogamos o denegamos esa inversión. ¿Listo? Entonces, compañeros, les doy estos 5 minuticos para que ustedes hagan esta operación y me cuenten cuánto les da este valor presente neto. Profe, ya... Señora. Comprendí, 80 se hace la operación individual, ¿cierto? Pero cuando ya se hace el final, ¿cuenta con este 1000?
Claro, claro, porque miren que esto es menos 1000 más este, más este, más este. ¿Listo? Ok, gracias. Listo, perfecto. Ahí estamos, pues, compañeros. Les voy a dejar eso proyectado un momentico. Bueno, compañeros, ¿cómo les fue? ¿Cuánto les dio ese valor presente neto, muchachos? ¿Alguno tiene algún resultado? Profe, ya voy terminando. Pues, de pronto es negativo. Y efectivamente es negativo. ¿Cuánto le dio, compañero? Menos 844.28. Bueno, está cerca, está cerca. A ver, ¿qué me dicen los demás compañeros? Profe, menos 788,52. Correcto, muy bien, compañeros. Yo acá también lo tengo y les cuento. El resultado es menos 788,49. Ese coma 52 lo puede dejar, compañero. ¿Por qué? A mí me da esto, a mí me da menos 788,499, porque yo hago toda la operación completa y pues me arroja todos los decimales, listo. Pero igual, si les da menos 788 y los decimales diferentes, no importa, está bien. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, pregunta, mis estimados, en este caso, vamos a lo importante. ¿Qué le vamos a decir a esta empresa con esta inversión? ¿Que desarrolle la inversión o que más bien la denegue? La niegue. ¿Qué dicen ustedes?
Es correcto, muchachos. En este caso, nosotros vamos a decir que declinamos la opción de inversión, ¿cierto? Ya que el VPN es negativo, ¿cierto? Por lo tanto, mis estimados, entonces, por lo tanto, se estará destruyendo dinero, por decirlo así. Se está destruyendo dinero o se están destruyendo recursos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Y ese es el valor presente neto. Vean, mis estimados, que es muy fácil de calcular. Ya el tema acá, mis estimados, con el tema de la operacionalización, ustedes ya simplemente lo organizan en tema de calculadora, pero es muy sencillo. ¿Listo? Ojo, pues, compañeros. ¿Quién me levantó la mano por acá? Profe, yo tengo una duda. Señora. Bueno, yo hice la operación de cada uno, ¿cierto? Como explicó la última vez. Ya cuando tengo el resultado de cada uno, después para hacer la operación junta, yo tengo que colocar -1000 y empiezo a sumar los resultados de cada uno. Es correcto. Okay. Así tal cual, ¿listo? Listo, muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchachos, vamos muy bien, pero ojo porque vamos a mirar, entonces ya tenemos el cálculo del valor presente neto. Ahora vamos a mirar, mis estimados, cómo calculamos nosotros la TIR. O sea, si nos da un valor positivo, en este caso ya sabemos de entrada, hombre, declinamos esa inversión. ¿Por qué? Porque nos va a destruir dinero. Entonces, adiós con esa inversión, no nos sirve. ¿Cierto? Y sin embargo, les cuento algo. Vean que en el ejercicio, esta inversión sí nos iba a entregar unos recursos. Nos dio 80, luego nos dio 60, luego nos dio 80. Sí, está entregando recursos, pero mis estimados, esos recursos no me alcanzan ¿para qué? No me alcanzan para recuperar toda la inversión. Por lo tanto, por eso es que me dice que destruimos valor. Por lo tanto, es una inversión que no debemos hacer, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría cuando calculamos un valor presente neto y nos da positivo? Ah, bueno, entonces ahí es donde ya vamos a calcular lo que viene, que es el cálculo de la rentabilidad. O sea, el cálculo de la TIR o tasa interna de retorno. ¿Listo? La TIR, ¿alguien nos levantó la mano, muchachos? Profe, yo. Dime. Es que yo tengo una duda. Por el ejemplo que usted daba ahorita con Macro, que ellos tenían en cuenta al inicio de su operación que durante ciertos periodos ellos no iban a generar una rentabilidad, o sea, que no iban a tener como ingresos de su operación, pero que tiempo después esto se iba a regular y que ellos iban a empezar a ganar y se iban a mantener. Es correcto. ¿Por qué en este ejercicio no aplicaría? Porque ya me está diciendo que supuestamente voy a tener ganancias en esos periodos. Excelente pregunta. Lo que pasa es que aquí no estamos calculando, mi estimada, los valores futuros. Los valores futuros ya están calculados acá y son positivos, ¿cierto? En el caso de Macro, estos valores futuros al principio eran negativos, pero luego acá a través del tiempo empezaban a ser positivos. Entonces el valor presente neto calculado a todos esos periodos nos empezaba a dar positivo. ¿Sí te llego con eso? Ah, sí, entiendo, profe. Estamos. Entonces mira que eso ya depende de acuerdo a los periodos que tengamos para evaluar la inversión. En este caso, como es un ejercicio puntual donde yo les digo es cómo calculamos un VPN, solo tenemos 3 periodos. Y aquí ya vemos incluso, es que mira algo acá, compañera, mira incluso que los 3 resultados son positivos. ¿Y cómo nos da el valor presente neto? Negativo, ¿cierto? Eso puede pasar. Pero entonces, ya con esto, muchachos, y como ustedes saben calcular el valor presente neto, vamos a tenerlo ahí porque nos vamos a calcular la TIR. ¿Listo? Recuerden que la TIR es donde ya nosotros decimos, ah, bueno, si una inversión me da un valor presente neto positivo, quiere decir que puedo calcular la rentabilidad. Ojo con esto. Esto que vamos a ver ahora, mis estimados, es el tema de hoy, que es la TIR por interpolación. Cuando ustedes vean el taller, entonces, si yo a ustedes les pido en un punto que calculemos valor presente neto, entonces solamente calcularíamos esto, ¿cierto? Pero ustedes van a ver en el taller que yo les pido es calcular la TIR por interpolación.
O sea que ustedes no van a hacer este primer ejercicio, sino que lo van a hacer ya tal cual como vamos a hacer este siguiente. ¿Listo? Que es el cálculo de toda la TIR. Y ahora ustedes van a ver por qué era importante primero que ustedes vieran cómo es el cálculo del valor presente neto. Porque este cálculo lo vamos a utilizar más adelante en ese cálculo de la TIR. Para comprender esto, mis estimados, vamos a comprender lo siguiente. ¿Qué es la TIR? La TIR, mis estimados, es la tasa interna de retorno. Y esta me determina básicamente, mis estimados, es una medida, o más bien podríamos decirlo así, que la TIR es una medida relativa de rentabilidad, ¿cierto? En un proyecto por medio de la generación de recursos y la utilización de los mismos dentro de la misma operación. Puede que eso suene muy enredado, ¿cierto? Pero vamos a simplificarla y decimos, hombre, la TIR es una medida relativa de rentabilidad. ¿Por qué es una medida relativa? Porque no puede que no sea incluso tan exacta, pero por lo menos es una medida que me indica hasta dónde puede ser rentable un proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos la rentabilidad? Vamos a ver. Y vean, compañeros, que era lo que yo les decía. Cuando alguien, por ejemplo, me dice, César, es que yo estoy vendiendo, no sé, estoy vendiendo ropa por WhatsApp o lo que sea, ¿cierto? Y entonces me dicen, César, este negocio es muy bueno porque yo tengo el 80% de ganancia. Y uno dice, ¿cómo que el 80% de ganancia? Entonces dicen, claro, es que mire que yo a mí algo me cuesta, por decir algo, 20,000 y yo lo vendo en 100,000. Es que me estoy ganando 80,000 por cada venta. Hombre, muchachos, ojo con eso. Esos 80,000 no son la ganancia. Esos 80,000, muchachos, son la utilidad. Y la utilidad es un saldo. Es lo que queda después de que entra y sale algo. Eso es la utilidad. ¿Listo? Y hay diferentes tipos de utilidad. Entonces tenemos utilidad neta, utilidad bruta, utilidad operativa antes de impuestos, utilidad antes de intereses y después de impuestos, utilidad antes de impuestos, utilidad después de impuestos. Mejor dicho, una cantidad de formas diferentes de calcular utilidades y cada una me va a dar una utilidad o un saldo diferente. Pero cuando hablamos de rentabilidad, mis estimados, hablamos de una sola y es la ganancia de una empresa o la ganancia de un proyecto. ¿Listo? Y en este caso es lo que vamos a calcular, la rentabilidad. Cuando las personas me dicen, yo me gano el 80%, nada de eso. Son el 80% de utilidad, pero a esa utilidad le empieza uno a restar todo lo del negocio y entonces se da cuenta que realmente no es tan rentable. Les doy un ejemplo muy básico. Cuando a mí, por ejemplo, alguien una vez me dijo que estaba vendiendo algo, no digo pues el producto como tal, pero estaba vendiendo algo y me hizo un postulado así, ¿cierto? Mío, es que yo tengo el 70% de ganancia. Cuando analizamos el tema, resulta, muchachos, que era el 70% de utilidad. Claro, por margen de venta por unidad, sí, muy interesante. Pero resulta que cuando uno empieza a mirar la operación del negocio, se da cuenta que no es tan rentable. Por ejemplo, yo le decía a esa persona, bueno, ¿y usted de estas ventas ya, por ejemplo, se saca su salario? Pues que no, yo no tengo un salario ahí como tal. Entonces, ¿de dónde lo va a sacar? De la utilidad. Entonces, tome esos 80,000 o esos 70,000 que le están quedando y llévelo a salario y ahí sí mire cuánto tiene que vender para poder hacerse su salario, teniendo en cuenta que su salario no es ganancia, su salario es un gasto propio de la operación. ¿Me hago entender, muchachos? Entonces ahí es cuando uno empieza a ver que la ganancia no es tan sencilla. Y ahí es donde empieza uno a ver, muchachos, que ganar plata no es fácil. Si fuera fácil, mis estimados, como lo dicen todos los youtubers y como lo dicen los influencers y como dicen estos personajes de Kiyosaki, todos personajes extraños, pues entonces todo el mundo sería millonario, mis estimados, ¿cierto? Pero realmente no es tan fácil. Realmente cuando uno habla de generar rentabilidad, hombre, eso es un tema muy complejo. Y vamos a ver incluso acá que el cálculo de rentabilidad genera otro tipo de operaciones propias de las finanzas que no son tan sencillas como sumar y restar, sino que hay que hacer otro tipo de operaciones. ¿Listo? Sin embargo, les cuento que este modelo que vamos a ver es el más sencillo para calcular rentabilidad. Es el método más flexible y el método más fácil. En otras palabras, podríamos incluso decir
que es el método más olímpico que existe para calcular rentabilidad, ¿vale? Entonces, compañeros, vámonos para allá. ¿Qué es la rentabilidad? Resulta, mis estimados, que si yo fuera a graficar el valor presente neto, el comportamiento del valor presente neto, yo lo podría graficar en un plano cartesiano de esta manera. Si en el eje de las Y yo grafico el valor presente neto y en el eje de las X yo grafico los intereses, yo puedo decir, sin necesidad de calcular nada, que el valor presente neto va a tener este comportamiento. ¿Por qué, mis estimados? Les voy a mostrar. ¿Yo por qué puedo decir que esto va a empezar en positivo y se va a ir cada vez en el futuro yendo hacia abajo? Muy sencillo, muchachos. Ustedes ya calcularon un valor presente neto y miren lo que tenemos acá en los denominadores. Es elevado a la n, ¿cierto? En el denominador. Aquí es elevado a la 1, luego elevado a la 2, luego elevado a la 3, luego elevado a la 4, a la 5, a la 6, a la 7 y así nos vamos. Si tengo 27 periodos, ese último periodo en ese denominador voy a tener eso elevado a la 27. ¿Me hago entender? Cada vez el denominador es más grande. Si hacemos una operación acá muy suave, muchachos, para comprender ese tema de los denominadores que van creciendo, vamos a mirar, muchachos, que en una división estándar, cada vez que aumentamos el denominador, el resultado va a ser más pequeño. Vamos a hacerlo. Si yo digo acá, 1 dividido 2, ¿cierto? Listo. Esto me va a dar un resultado. Pero por acá voy a decir 1 dividido 5. Y por aquí abajo voy a decir 1 dividido 20, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué va a pasar acá, mis estimados. Si yo digo 1 dividido 2, 1 dividido 5 y 1 dividido 20. El numerador está igual, pero que estoy aumentando el denominador. Miren que el denominador lo estoy dejando cada vez más grande. Entonces, ¿cuánto es 1 dividido 2? Pues 1 dividido 2 es 0,5, ¿cierto? ¿Cuánto es 1 dividido 5? 0,2. Entonces, muchachos, miren lo que hice acá. Este denominador, que lo voy a poner en color azul, ¿qué hice con él? Lo incrementé. ¿Y el resultado hacia dónde fue, muchachos? Hacia abajo. Miren que empezamos en 0,5 y luego a 0,2. Cada vez el resultado es más pequeño. Si yo entonces divido 1 sobre 20, estoy incrementando mi denominador y mi resultado ¿hacia dónde se va a ir? Hacia un resultado más pequeño. Pues efectivamente, 1 sobre 20, compañeros, es igual a 0,05. Entonces, miren, mis estimados, que cuando yo hago estas divisiones, podemos encontrar que cada vez que el denominador es mayor, el resultado va a ir ¿hacia dónde? Va a ir hacia abajo. Cuando calculamos un valor presente neto, miren que el denominador lo llevamos hacia arriba. Por lo tanto, puedo decir que a través del tiempo, el valor presente neto, así empieza siendo positivo, pues a través del tiempo ese VPN va a ir hacia abajo, o sea que se va a ir convirtiendo cada vez en un número más pequeño, tanto así que va a llegar al punto en el que corta el eje de las X, y aquí es donde vale 0, y va a seguir bajando, o sea que después de que valga 0, ese VPN va a ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, ya les comentaba yo a ustedes que nosotros definimos un VPN como bueno es cuando nos da positivo y que cuando da negativo es porque destruye dinero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el VPN en una inversión? El VPN en un principio posiblemente nos puede dar positivo en alguno de los periodos, pero va a llegar un punto en el que el VPN va a valer 0 porque está cruzando el eje de las X. Y de ahí en adelante, en el tiempo, ese VPN se va a convertir en negativo. Quiere decir que todos los VPNs van a llegar a un punto de quiebre en el cual vale 0 y después de que vale 0, este VPN va a empezar a destruir dinero. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ese concepto nos sirve para comprender qué es la TIR. Resulta que la TIR, mis estimados, ya les había comentado que es la rentabilidad. Y ya les había contado que la rentabilidad es una tasa de interés. Por lo tanto, si yo en el eje de las X tengo los intereses, en este punto de acá, donde el VPN valga 0, es porque está cruzando el eje de las X, ¿cierto? Y el interés que esté en ese cruce del VPN con el eje de las X, mis estimados, adivinen cómo lo llamamos. Efectivamente, ya no lo llamamos tasa de interés, sino que ya lo llamamos
TIR o lo llamamos rentabilidad. Gráficamente, ¿qué estamos diciendo? Que en un proyecto de inversión yo calculo la rentabilidad es cuando el VPN vale 0, porque me está cruzando este eje. Estamos ahí todos, compañeros. Yo sé que esta explicación puede ser un poco densa, pero ahora en el ejercicio ustedes se van a dar cuenta que es lo más sencillo de este mundo. ¿Listo? Lo más importante es que vamos a mirar que cuando el VPN me vale 0 es cuando yo puedo determinar que aquí esta tasa de interés que yo no conozco, pero que la encuentro en este cruce, pues se va a convertir en la tasa interna de retorno, o se va a convertir en la rentabilidad de la organización, o se va a convertir en la rentabilidad de la inversión. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la interpolación? La interpolación, mis estimados, es esto. Tomamos primero un VPN que sea del orden positivo. Miren, muchachos, que aquí tenemos una tasa de interés 1 que nos da un valor de un VPN positivo, ¿cierto? Y luego vamos a proponer una tasa de interés 2, eso nosotros mismos lo proponemos, ahora les muestro cómo, pero en búsqueda de que ese interés 2 me lleve a encontrar un VPN del orden negativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Calculamos un VPN que nos dé positivo. Luego calculamos un VPN que nos dé negativo. Y luego vamos a trazar una línea imaginaria entre estos dos puntos de acá y trazamos esa recta imaginaria, ¿cierto? Donde esa recta me corte el eje de las X, ahí vamos a encontrar la tasa interna de retorno. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, ¿cómo hacemos todo eso que les estoy mostrando gráficamente? Pues todo eso lo hacemos, mis estimados, por medio de esta fórmula que es poderosísima y es la fórmula de la TIR por interpolación. ¿Por qué les digo yo que esta es la forma más flexible de calcular la TIR? Les cuento. Cuando calculamos TIR dentro de un proceso financiero en una empresa, realmente, compañeros, nosotros debemos aplicarlo, generalmente es desde el álgebra, y debemos incluso tomar desde estas funciones y desde estas fórmulas que yo les comenté y empezamos a despejar tanto el VPN cuando lo igualamos a 0 y luego despejamos la TIR. Eso es un proceso absolutamente algebraico. Pero en este caso, resulta, compañeros, que vemos un modelo que es muy sencillo, que es la TIR por interpolación. Esa TIR por interpolación es una maravilla porque ya nos entrega todo despejado. ¿Y cómo lo despejamos? ¿O cómo lo encontramos ya despejado? En esta fórmula, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros entonces en la TIR? Muy sencillo, muchachos. En el ejercicio que vamos a hacer ahora, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a determinar un ejercicio de inversión, ¿cierto? Y vamos a calcular un VPN positivo y luego calculamos un VPN negativo. ¿Cómo lo calculamos? Proponiendo dos tasas de interés. Una tasa de interés 1 que me busque un VPN positivo y una tasa de interés 2 que me busque un VPN negativo. Una vez calculamos estos dos, uno positivo y uno negativo, calculamos esta fórmula que es la interpolación. Gráficamente lo que estaríamos haciendo es trazar una línea recta entre estos dos, ¿vale? Ojo pues, ¿qué es la TIR por interpolación? Es igual al interés 1 más interés 2 menos interés 1 y todo multiplicado por valor presente neto 1 dividido valor presente neto 1 menos valor presente neto 2. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? Calculamos entonces dos valores presentes netos, uno positivo y uno negativo, y luego calculamos la fórmula. Y con eso terminamos, muchachos, y nos vamos a descansar. Van a ver que es muy sencillo. Para el siguiente ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Yo les digo acá entonces, les propongo este. Se presenta una inversión que tiene un desembolso de 3.500 unidades monetarias y se generan flujos netos de caja de 980 en el primer periodo. En el segundo periodo de 930 unidades monetarias y en el tercer periodo se genera un flujo de 1.890 unidades monetarias. Vamos a calcular la TIR del proyecto o la tasa o la rentabilidad del proyecto. ¿Listo? Y resulta que para calcular la tasa interna de retorno ya tenemos un dato adicional y es este. Realizar el análisis de la TIR teniendo en cuenta la tasa de referencia del 6%. Vamos a ver qué es la tasa de referencia. Es muy sencillo. La tasa de referencia, muchachos, es la que nos muestra en el mercado financiero dónde nos van a pagar más por nuestro dinero.
¿Cómo es esa explicación? Así de breve. Vamos a suponer que el compañero Steven Mora se acaba de ganar una lotería y él tiene 300 millones disponibles y me dice, hombre, César, yo quiero invertir los 300 millones, yo no me los quiero gastar, sino que yo quiero invertirlos para que eso se me vaya multiplicando a través del tiempo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Resulta que llega entonces Bancolombia y le dice a Steven, Steven, traiga esos 300 millones de pesos acá que yo le voy a rentar el 2%. Listo. Luego llega otro banco, el Banco Caja Social, y le dice, Steven, traiga su dinero aquí que yo le voy a rentar al 3%. ¿Cierto? Listo. Y luego llega, no sé, otro banco, Da Vivienda, y le dice, Steven, traiga los 300 millones de pesos acá que yo le voy a rentar el 5%. Pregunta, muchachos, de esos 3 bancos, ¿cuál es el banco que más le va a pagar a Steven? ¿Cuál es el banco que más le va a pagar a Steven? Es correcto, Da Vivienda. ¿Listo? Porque le va a pagar el 5%. Muy bien. Resulta que al mismo tiempo llega Anderson y le dice, Steven, no lleve el dinero a ningún banco. Venga, más bien invierta en mi emprendimiento, venga, invierta conmigo en la empresa, que yo a usted le voy a generar unos flujos de 50 millones en el primer periodo, de 60 millones en el tercero, de 30 millones en el cuarto. Listo, estamos de acuerdo. Le plantea el proyecto. ¿Qué debe hacer entonces Steven? Debe evaluar la inversión que le está proponiendo Anderson. ¿Cómo la evalúa? Calcula VPN y calcula tasa interna de retorno. Esa es la forma de evaluación. Pero ¿cómo lo analiza? Ahí es donde viene la tasa de referencia, mis estimados, y es muy simple. Resulta, muchachos, que ustedes ya saben que la tasa más alta del mercado financiero es la de la vivienda, que le va a pagar el 5% a Steven por esos 300 millones de pesos. Quiere decir que entonces Steven debe evaluar el proyecto de inversión de Anderson. Entonces, ojo, aquí es donde viene el rollo. Lo evalúa y calcula la TIR, así como la vamos a calcular acá, ¿cierto? Calcula la TIR del proyecto. ¿Qué pasa? Si la TIR o la rentabilidad del proyecto está por encima de esos 5% que le paga Da Vivienda, entonces, ¿qué va a decir Steven? Ok, como ese proyecto de Anderson me da una rentabilidad más alta que el mejor banco del mercado, entonces yo invierto con Anderson. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué va a pasar si Steven realiza el estudio de la inversión con Anderson y le da una rentabilidad del 3%? Pues ¿qué va a decir Steven? Ah, no, yo voy a invertir con Anderson, voy a tener más riesgo. No tengo mi dinero ahí quietico, sino que lo tengo en un tema de riesgo. Y sobre todo me va a rentar sobre el 3%, mientras que si yo llevo mi dinero a Da Vivienda, me quedo tranquilo, duermo tranquilo en la casa, duermo hasta tarde y yo sé que esos 300 millones me van a generar el 5% a un riesgo mucho menor. ¿Dónde llevaría entonces Steven el dinero? ¿Lo invierte con Anderson o lo lleva a Da Vivienda? ¿Qué me dicen ustedes? Da Vivienda, profe. Pero de Lo llevó a inmediato. Da Vivienda. Es correcto. Eso ni pensarlo porque, como usted lo dice, el dinero está seguro en el banco, mientras que si yo lo llevo a otro compañero, pues voy a estar inseguro, no voy a dormir tranquilo. Total, Miguel. Aquí es donde viene el rollo, muchachos. Eso que acabé de mostrarles es la tasa de referencia del mercado, muchachos. Quiere decir que la tasa de referencia para Steven en ese momento, ¿quién es? El 5%, que es el banco que más le paga. O sea que la tasa de referencia para Steven es el 5%. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Por qué se llama tasa de referencia? Muy sencillo. Él va a calcular la TIR o la rentabilidad del proyecto con Anderson, pero tiene los 5% que son la referencia. Entonces, si el de Anderson le da mayor a ese 5%, invierte con Anderson. Pero si el de Anderson le da menor a ese 5%, ¿qué va a decir Steven? No, yo me llevo mi dinero para el mercado financiero, yo me llevo mi dinero para el banco. Eso es una tasa de referencia, mis estimados. Muy bien, esa tasa de referencia que les acabo de comentar, no la calculamos. En este caso ya la conocemos, que es del 6%, ¿listo? Y en el taller también les doy esa tasa de referencia y otras tasas de interés que ahora les voy a mostrar, ¿listo? Lo importante es comprender el concepto de la tasa de referencia, ¿vale? Entonces, ojo pues muchachos, vamos a calcular la TIR, pero en este ejercicio yo les digo que tenemos esta inversión y que adicional tenemos una tasa
tasa de referencia del 6%. Quiere decir que vamos a invertir 3.500 unidades monetarias y tenemos estos 3 retornos. Listo, vamos a calcular la TIR. Listo, la calculamos. Ya saben cómo la calculamos por medio de la interpolación. Pero ¿cómo la analizamos? Sencillo. Si cuando calculamos la TIR, esa TIR o esa rentabilidad es mayor a este 6%, invertimos en ese proyecto. Pero si la TIR que calculemos va a dar menor a ese 6%, declinamos entonces la inversión y la llevamos a la tasa de referencia del mercado. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Hasta ahí todos van conmigo? Sí, profe. Perfecto. Voy a dejar esto acá en color blanco, muchachos, para mostrarles entonces ahora por qué llegamos a esa solución, ¿vale? Listo. Ojo pues, muchachos. Vamos a calcular entonces esta tasa interna de retorno por interpolación. Recordemos que vamos a calcular entonces un valor presente neto 1 que debe ser positivo. Luego calculamos un valor presente neto 2 que dé negativo. Para calcular eso, vamos a calcular solamente valores presentes netos. La tasa de interés que vamos a trabajar en cada uno son tasas de interés que proponemos nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos en la vida real? Nosotros mismos proponemos una tasa de interés, la asumimos, la proponemos. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos debe interesar? Que proponemos una. Si nos da negativo, entonces debemos proponer una tasa de interés diferente hasta que nos dé un VPN positivo. ¿Listo? Pero si yo propongo una tasa de interés y me da un valor presente neto positivo, me sirve porque es el que estoy buscando acá. Luego, propongo otra tasa de interés mayor, miren que debe ser mayor, para buscar que me dé un VPN negativo. Cuando me dé negativo es porque ya tengo los 2 VPNs que estoy buscando. Y una vez ya tenga eso, aplico la interpolación. Entonces, es muy simple. Frescos, que en el taller y en el parcial, yo a ustedes ya les doy estas 2 tasas de interés. Es decir, ustedes no tienen que proponer ninguna tasa de interés. Yo ya les digo ahí, yo ya les digo, muchachos, propongan la tasa de interés 1 del tanto y propongan la tasa de interés 2 del tanto. Yo ya sé con anterioridad que la tasa que les propongo como tasa 1 les va a dar un VPN positivo y que la tasa de interés 2 les va a dar un VPN negativo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo pues, vamos a mirar, por ejemplo, acá el ejercicio. Y yo voy a proponer, mis estimados, una tasa de interés, una cualquiera, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, hombre, voy a proponer una tasa de interés 1 del 2%. Y voy a calcular un VPN, o sea que este sería VPN 1, el primero que voy a calcular. Entonces esto es igual, recuerden, lo mismo que hicimos ahora, muchachos. Esto va a ser lo mismo, menos la inversión, 3.500. Ah, listo, entonces yo digo menos 3.500, ¿cierto? Más el valor futuro 1. ¿Cuál es el valor futuro 1? 980. Listo, entonces 980. Dividido 1 más el interés. Perfecto, entonces 1 más. ¿Cuál fue la tasa de interés que estoy proponiendo? 2%. Ah, listo, entonces 0,02. Elevado a la 1 porque es el primer periodo. Más valor futuro 2. ¿Cuál es el valor futuro 2, muchachos? 930. Listo, entonces 930. Dividido el 1 más el interés elevado a la n. Entonces 1 más 0,02 y lo elevo a la n, que sería elevado a la 2. Más, porque los 3 son retornos, ¿cierto? Y voy a decir acá el valor futuro 3, o sea, 1.890 unidades monetarias, dividido 1 más el interés, o sea, 1 más 0,02, y lo voy a elevar a la n, o sea, que lo elevo a la 3. ¿Listo? Y ya simplemente tengo formulado mi primer valor presente neto y acá, muchachos, lo voy a calcular. Cuando hacemos esta operación, compañeros, vemos que en este caso el valor presente neto 1, nos va a dar igual, compañeros, a 135,66. Ese cálculo, pues, yo lo hago acá en la calculadora. ¿Listo, muchachos? Ya ustedes saben cómo se hace. Lo importante es que ustedes, incluso cuando vean el video, retomen esta operación y lo hagan ustedes mismos. Y ojalá, pues, muchachos, que lo puedan hacer juiciosos para que puedan llegar a este mismo resultado que tengo yo acá. ¿Listo? Bien. ¿Qué quiere decir? Ya nos dio un valor presente neto positivo.
O sea que ya tenemos este de acá, que es el valor presente neto 1. ¿De cuánto es, compañeros? 135.66. 135,66 positivo. Ya tengo el primero. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar una tasa de interés que cuando yo calcule el VPN me dé negativo, ¿cierto? Ojo acá, si yo propongo una tasa de interés del 2% y me da positivo, entonces para que me dé negativo, yo no puedo proponer una tasa de interés menor, porque miren que si yo le doy menor, siempre me va a dar positivo. Quiere decir que yo aquí voy a proponer una tasa de interés que sea mayor, para que esa tasa de interés mayor me lleve a un valor presente neto negativo. En este caso, vamos a proponerla y yo digo, muchachos, que trabajemos con una tasa de interés 2 del 8%. Vean que es mayor. La propongo mayor para que nos dé un VPN negativo. Pues vamos a ver si es verdad. Entonces tomamos la misma información, compañeros, y voy a venir aquí a calcular el valor presente neto, pero el valor presente neto 2. ¿Vale? Entonces, compañeros, miren cómo va a cambiar acá la operación. Es la misma operación como tal, pero ¿qué me va a cambiar? La tasa de interés. Entonces aquí ya no sería 1,02, sino 1,08 o 1 más 0,08. Aquí sería entonces 1 más 0,08 y acá sería 1 más 0,08. Miren, muchachos, que lo único que cambia es la tasa de interés. La formulación del valor presente neto no me va a cambiar. Listo. Y en este caso, este valor presente neto, mis estimados, nos da negativo. Y acá nos da, mis estimados, menos 294,925. ¿Listo? Como me da negativo, quiere decir que ya tengo este otro valor presente neto. Valor presente neto 2. Recuerden que tanto en el taller como en el parcial, yo a ustedes ya les doy estas tasas de interés, muchachos. Ya se las doy. ¿Listo? Y yo, créanme, muchachos, que si yo les doy tasas de interés ya definidas, es porque yo ya las he calculado antes. Por lo tanto, yo ya sé que la primera les va a dar un VPN positivo y que la segunda les va a dar un VPN negativo. ¿Listo? En este caso, compañeros, ya tenemos los dos valores presentes netos, el positivo y el negativo. Aquí el negativo nos da menos 294,925, menos 294,925. Ya teniendo los dos valores presentes netos, el positivo y el negativo, vamos a calcular la interpolación. ¿Cómo la calculamos? Por medio de la aplicación de esta fórmula, ¿cierto? Y miren, muchachos, que es súper sencilla. Para calcular el valor presente, la tasa interna de retorno por el método de interpolación, vamos a decir acá simplemente esto. Acá me dicen, compañeros, que hagamos esta operación. Me dicen entonces, interés 1. ¿Cuál es el interés 1? El 2%. O sea, compañeros, ¿qué digo? 0,02. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Más, mire, muchachos, más, y entre paréntesis, interés 2 menos interés 1. Ah, listo, entonces, abro paréntesis. Interés 2, ¿cuál es el interés 2? 8%, entonces 0,08. Menos el interés 1, o sea, 0,02. Listo, muchachos, estoy simplemente reemplazando valores acá. Muy bien. Y esto va a estar, mis estimados, multiplicando ¿a quién? A valor presente neto 1 dividido valor presente neto 1 menos valor presente neto 2. Entonces, ¿quién es el valor presente neto 1, muchachos? 135,66, que es este, muchachos, el valor presente neto 1, ¿cierto? Dividido valor presente neto 1 menos el valor presente neto 2. Ojo con lo que vamos a hacer acá. Mire, muchachos, valor presente neto 1, 135,66, ¿cierto? Menos el valor presente neto 2. Pero el valor presente neto 2, ¿cómo está, muchachos? ¿Positivo o negativo? Negativo, profe. Negativo, o sea que así mismo lo dejamos acá, menos 294,925. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Miren, compañeros, les voy a hacer esto acá más grandecito. Vean, mis estimados, lo que va a pasar acá. Valor presente neto 1, 135,66 positivo. Dividido sobre
valor presente neto 1 menos valor presente neto 2. Entonces, valor presente neto 1 en el denominador, positivo, menos, este menos es de fórmula, y aquí tenemos el 2, el valor presente neto 2, y resulta que el valor presente neto 2 es negativo. Entonces, miren que aquí tengo un menos, y después del paréntesis, otro menos. ¿Listo? Bien, ahora vamos a operacionalizar esto. Y vean, muchachos, cómo es de sencillo. No se me vayan a confundir con esto, muchachos. Por favor, hagan este procedimiento tal cual como yo les voy a mostrar en este momento. ¿Listo? Ojo, muchachos. Yo lo estoy haciendo acá en calculadora, ¿cierto? Que es calculadora científica, la de toda la vida, la que ustedes también tienen, ¿cierto? No es calculadora financiera, sino calculadora científica. ¿Listo? Ojo, muchachos. ¿Qué vamos a hacer acá? Para desarrollar de mejor manera toda esta operación, lo mejor que podemos hacer es empezar a operacionalizar de derecha a izquierda. Entonces, miren lo que vamos a hacer acá. Yo primero desarrollo el denominador. ¿Listo? Una vez tengo el denominador, ya digo numerador sobre denominador. Y lo que me dé, lo multiplico por esta resta. Y por último, voy a sumar este 0,02. Les repito, muchachos, ojo, primero desarrollamos el denominador. Una vez conocemos cuánto me da el denominador, entonces divido numerador sobre todo este resultado. Y una vez tenga todo este resultado, lo multiplico por esta resta. Y una vez tenga todo este resultado, por último le sumo más 0,02. ¿Vale? Este resultado, mis estimados, nos va a dar precisamente, muchachos, 0,0389, que aquí lo estoy haciendo, muchachos. Ese 0,0389 es la TIR, ya la calculamos. Pero, muchachos, ¿se acuerdan que yo les comentaba que la TIR es una tasa de interés? Por lo tanto, esa tasa interna de retorno o esa rentabilidad la debemos calcular es en un tanto por ciento. Y en este momento la tengo en decimal. ¿Qué debo hacer, muchachos? Pues lo multiplico por 100, ¿cierto? Lo multiplico por 100 y ya esto me va a dar, muchachos, precisamente me va a dar el resultado en porcentaje. ¿Estamos de acuerdo? Si yo multiplico esto por 100, muchachos, esto me va a dar entonces 3,89%. Quiere decir, muchachos, que la TIR de este proyecto de inversión es de 3,89%. Compañeros, y ese es el cálculo de la TIR por interpolación. Esta es la rentabilidad de todo este proyecto de inversión. Hasta ahí el cálculo, pero viene lo más importante y ya con eso terminamos, muchachos. Una vez ya conocemos la rentabilidad del proyecto, ¿qué debemos hacer? Pues debemos analizar esa rentabilidad. ¿Y cómo analizamos esa rentabilidad? La analizamos versus la tasa de referencia. Y aquí es donde viene mi pregunta. Si yo tengo una TIR del proyecto, mis estimados, que ya la calculamos y nos da de 3,89%, ¿cierto? 3,89%. Mi pregunta es, y eso ustedes me lo van a decir, compañeros. Ya calculamos la TIR. Acá está todo el procedimiento. Calculamos el valor presente neto 1 para que nos dé positivo. Luego calculamos el valor presente neto 2 para que nos dé negativo. Y una vez tenemos los dos valores presentes netos, calculamos la TIR por interpolación. Llegamos a la TIR y nos da 3,89%. Maravilloso. ¿Quiere decir que este proyecto es rentable? Claro que sí, muchachos. Es rentable. ¿Qué tan rentable es? En un 3,89%. Eso está clarísimo. Pero entonces, muchachos, desde la dirección y la gestión organizacional, ¿qué debemos hacer nosotros? Validar la información y validar las decisiones. Es tomar decisiones, muchachos, ¿cierto? ¿Cómo tomamos las decisiones? Pues decimos entonces que esa TIR, que ya sabemos que es positiva, la vamos a evaluar o la vamos a analizar versus una tasa de referencia. Mi pregunta es la que viene acá. Compañeros, si tenemos una tasa de referencia del mercado del 6% y tenemos una TIR del 3,89% del proyecto, ¿qué será mejor? ¿Invertir en la tasa de referencia del mercado o invertir en el proyecto? ¿Qué me dicen ustedes? El mercado. Total, efectivamente, muchachos. Entonces decimos nosotros, declinamos la opción de inversión ya que la TIR del proyecto se encuentra por debajo de la tasa de referencia del mercado.
Y listo, compañeros. Así es que nosotros evaluamos las inversiones. Profe, ¿Cómo vamos ahí, muchachos? o sea que eso sería como el préstamo que le haría el compañero a Anderson en caso tal de que Anderson tuviera un proyecto. O sea, Es correcto. Es Mejor correcto. Vamos a suponer que este es el dinero de Steven, ¿cierto? Son $3,500, por ejemplo. Entonces resulta que Anderson le dice, vea, Steven, pásame esos $3,500 que yo a usted le voy a entregar en un periodo 980, en otro periodo le entrego 930 y en otro periodo le va a entregar 1890. Entonces, posiblemente, si Steven dice, hombre, yo entrego $3,500 y este loco me va a retornar estos, eso parece buen negocio. Y efectivamente va a ser buen negocio. ¿Por qué? Hombre, es que el negocio es rentable, es que le va a dar 3.89% de rentabilidad. Claro, pero ojo, recuerden que yo a ustedes les he comentado desde el principio, y aquí es donde yo les empiezo a mostrar a ustedes, mis estimados, que el tema de las teorías organizacionales y el tema de la administración no es carreta, muchachos. Es donde yo les digo, muchas personas creen que el tema administrativo, eso es pura teoría, eso es pura carreta. Sí, que las decisiones y que el análisis, pues no, mis estimados, aquí es donde vemos una aplicación real de cómo nosotros, desde el punto de vista administrativo y conceptual, debemos tomar decisiones. ¿Y cómo lo estamos viendo? Desde el punto de vista financiero, muchachos. Esto es lo que hace un gerente prácticamente, mis estimados. Tomar esta información financiera y tomarla ¿para qué? Para trabajarla, para transformarla y para analizarla y tomar decisiones. En este caso, si estuviéramos hablando de Steven, vean que Steven diría, sí, hombre, es buen negocio. Claro, le va a rentar el 3.89. Pero si Steven le cree de una Anderson y se va con esta inversión, hombre, no le va a ir mal, porque es que está ganando el 3.89. Pero resulta que si Steven fuera juicioso y analizara la tasa de referencia del mercado, se da cuenta que ese dinero más bien lo hubiera llevado a un banco y le van a entregar el 6%, a menos riesgo, a menos esfuerzo y relajado en la casa. ¿Cómo vamos ahí, muchachos? excelente, profe. Perfecto, mis estimados. Y eso, compañeros, es la tasa interna de retorno. Y eso, muchachos, es precisamente